y vámonos a ver acá. Desde aquí tengo ya la lección en pantalla. Recuerden que pueden hacer preguntas en cualquier momento. Recuerden que aunque estamos aquí, algunos ya en persona y otros en línea, pues hay que pedir la palabra. Si ven que alguien más quiere hablar al mismo tiempo, no hablar todos al mismo tiempo porque luego se hace muchas brucas. Aunque ustedes estén de aquel lado, sí se escuchan bien en las grabaciones, y ya las estuve revisando. Todo lo que digan, y si se están secreteando, se escucha bien grabado, ¿eh? Será usado para eso vas a editarlo antes de publicarlo. No, por eso ya les advierto, sí. Todo lo que digan será usado en su contra. Allá en línea ya saben también que cuando gusten pueden pedir la palabra, pero en orden, pues, para que no se encimen voces, porque a veces varios estamos comentando y no se entiende ni uno ni otro, o están comentando ustedes una cosa y en línea están comentando otra cosa, y entonces hay que tratar de tenerlo en orden para que sea lo más adecuado. Ok, entonces nos habíamos quedado en la página 63, íbamos a empezar, repasamos todo lo que son las lecturas introductorias de la página 61 y vamos a ver la página 63, ok, que es la lección 13. Ya se te acabó. ¿No te di? A ver, espérate. Chétala, por ahí va a estar desordenada, yo creo. Sí. Creo que aquí tengo. Estamos en la lección 13, vamos a empezar la lección 13. Lo que leímos la semana pasada fue el final de la lección 12. Espérame, aquí está. Ah, ok. Es que las engargolo y ahora no las engargolo. Ok, vale, entonces... Ok, entonces el tema que estábamos viendo se llama amarteología, o lo que viene siendo que son las ofensas. Así lo vimos que era un sinónimo lo que era infracción o ofensa o pecado, eran sinónimos que la Biblia y la misma escritura utilizaba. Y lo que les quiero comentar es en esta tarde noche que cuando nosotros entendemos profundamente lo que viene siendo el tamaño de las ofensas, lo grave de las ofensas y lo complicado o lo impagable de lo que serían nuestras ofensas delante de Dios, cuando entendemos la gravedad de esto, es cuando podemos entender a fondo el gran amor de Dios y cuando podemos ser más agradecidos. Precisamente vamos a empezar leyendo un texto que dice este teólogo que es Schaeffer. Ya les había enseñado la otra vez el libro de la síntesis de doctrina de él, y él precisamente tiene una frase al respecto. ¿Quién quiere leer para empezar ahí? Donde dice ¿por qué estudiar la doctrina del pecado o de las ofensas? Alguien que lo quiera leer. ¿Por qué estudiar la doctrina acerca del pecado? Porque nos permite reconocer la necesidad de la redención y valorar nuestra salvación. Respecto a esto, L.S. Schaeffer dice en el tomo 1 de su Teología Sistemática, página 647: cuando no se le da la importancia que se debe al pecado, la redención se empobrece automáticamente, pues por ese desprecio la necesidad de ella decrece. Uno de los métodos más efectivos que utiliza Satanás para atacar la obra salvadora de Cristo consiste en suavizar aquella voz que proclama el carácter maligno y el horrible efecto del pecado. El propósito de esta doctrina es mostrar lo terrible que es el pecado y así llevarnos a reconocer nuestra profunda necesidad de salvación, lo que después se traduce en una vida de gratitud. Ahí está, ¿verdad? Doctrina, la palabra doctrina, acuérdense que lo vimos en algunas de las lecciones anteriores, y significa enseñanza. Entonces este conocimiento o esta enseñanza, cuando la profundizamos, precisamente nos va a ayudar a saber que necesitamos ser rescatados de algo, necesitamos solucionar un problema que tenemos, y número 2, nos ayuda también a ser agradecidos.
Fíjense bien, vamos a buscar, eso no viene en sus notas, pero anótenlo por ahí. Vamos a buscar en la escritura el pasaje de Lucas. Lucas 7 ejemplifica perfectamente esto y es como una... prácticamente sería como un ejemplo de lo que nos está mencionando este autor, ¿no? En Lucas 7 es una historia donde un religioso invitó a comer a Jesús a su casa. Y en esta historia, cuando estaban ahí, llega una mujer que es pecadora y le empieza a ungir ahí los pies, ¿verdad? Aquí está la historia. ¿Lo quieren leer? ¿La quieren leer? ¿Alguien en línea que participe? Que prenda su micro tantito y que nos lea Lucas 7:36 y vamos a leer hasta el versículo 50. Rapidito la historia. Lucas 7:36, a ver, déjame buscarlo yo en mi... Pues ya lo tienes en pantalla. Y pero para irme de corridito, aquí está. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: Di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: Pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: Rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿Ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Ok, ahí está prácticamente el mejor ejemplo, ¿verdad? Y es un ejemplo que viene en la escritura. Y Jesús es el que le está dando la explicación a este religioso. Este religioso, pues de alguna manera tenía buenas intenciones. A fin de cuentas, pues él empezó a dudar de Jesús, notó un rechazo hacia una mujer y Jesús pues lo puso en su lugar y le dijo: ¿sabes qué? Le cuento una historia que es la historia de los 2 deudores. Y en esta precisamente hay una conclusión muy interesante cuando le dice: ¿quién crees que ama más? ¿Quién crees de a los que le perdonaron? ¿Quién crees que el que ama más? Dice: pues al que le perdonaron más. Entonces dice Jesús: rectamente has juzgado. Ahora el punto no es, cada uno de nosotros, cuando nosotros vemos estas historias de los deudores, hay otra también de un rey que le perdona a un siervo y que ese siervo no le perdona a otro siervo. Y la enseñanza no es que hay personas que se le perdonen más o personas que se les perdonen menos. Nosotros ya hemos visto varias veces que basta un pecado para nosotros ser culpables de toda la ley. Dice: aquel que infringe uno solo ya lo hace transgresor de toda la ley de Dios. Entonces cada uno de nosotros tenemos una deuda y cada uno de nosotros tenemos una deuda muy alta. El problema es que a veces nosotros pensamos que nuestra deuda es pequeña. Pensamos que las cosas que hemos hecho no son tan malas. ¿Por qué? Porque nos comparamos con otras personas que son peores que nosotros. Si nosotros nos comparáramos con Jesús,
entonces ahí sí nos damos cuenta que sí somos muy diferentes al estándar que Dios exige o que Dios pide. El estándar que Dios pide es el de Jesús. Por eso Jesús tuvo que venir a cumplirlo por nosotros, porque nosotros no podíamos. ¿Me explico? Entonces, ahí el punto, la clave está en el 47, donde dice, te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho. Pero aquí está, al final dice, la parte B dice, mas aquel que se le perdona poco, poco ama. Entonces, una persona que no entiende la gravedad de su cuenta por pagar, la gravedad de sus ofensas a Dios y lo impagable que eran, que no lo alcanza a percibir, realmente pues nunca va a llegar a valorar su salvación, o hay personas que ni siquiera creen que la necesitan. Por eso dice, el que no esté enfermo no tiene necesidad de médico. En otro pasaje menciona esto, ¿no? No son los sanos, no, pero sí, pues es lo mismo, el sano o el que no está enfermo, es lo mismo, no tiene necesidad de médico. Entonces, si tú te consideras bueno, si tú te consideras que no has hecho mal, entonces tú eres una persona como en cierta forma sana. Por lo tanto, nunca vas a recurrir al médico para que te cure. Entonces, cuando nosotros profundizamos en esto, de lo que viene siendo las ofensas o la maldad que nosotros tenemos, es lo que nos va a ayudar a poder... Estas lecciones nos van a ayudar a amar a Dios, en pocas palabras, y a ser agradecido. Eso es lo que quería yo mencionarles como introducción. Regresando a las hojas, ¿alguien más que quiera leer ahí sus hojas donde seguimos? Definición del pecado. Ya habíamos leído un poco la semana pasada y vamos a poder avanzar un poquito mejor. El que guste. Sí, definición del pecado, de pecado. Para algunos el pecado es tan solo una ilusión, algo que en realidad no existe. Para otros son simples fallos en un largo proceso de evolución que con el tiempo desaparecerán. Otros, como Zoroastro, los no agnósticos, la filosofía china, conocida como Yin-Yang, sostienen una idea dualista. Ven el pecado como la eterna lucha entre el bien y el mal. Ok, entonces, esas son algunas opiniones. Bueno, hay desde todo, ¿no? Desde el que dice que, bueno, sobre todo los que no creen en Dios, pues básicamente al no creer en Dios vimos que cuando estudiamos al hombre, que las personas al no creer en Dios, pues obviamente no tienen a quién darle cuentas, no tienen a nadie no tienen ninguna regla moral por cual regirse. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas somos unos animales. En el video que vimos la semana pasada, eso decíamos, ¿no? O sea, si un perro mata a un gato, pues simplemente está siendo perro, no cometió un pecado. ¿Me explico? Entonces, si nosotros no consideramos que Dios exista y que haya un estándar ya establecido por la divinidad, entonces realmente pues nosotros cuando matáramos a alguien sería igual que el perro. O sea, simplemente pues no tenemos a nadie que dar cuentas y no tenemos por qué dar cuentas y no hay ninguna falta. O sea, simplemente es un comportamiento, o sea, a lo mejor fuera de lo cotidiano, pero pues no tendríamos por qué preocuparnos. Entonces hay gente que es así y dice, ¿sabes qué? Pues las reglas que se han inventado, la religión se ha inventado reglas para controlar a la gente y eso simplemente pues control, es opio y etcétera, etcétera. Entonces, si realmente yo no creo en Dios, pues no tendría por qué dar cuentas y no tendría por qué tener un comportamiento, ¿verdad? Pero, pues ya vimos también en ese mismo video que es al revés, por cuanto en todas las épocas existe como un común denominador de la moral, y la moral es atractiva y los valores de hecho es algo que se promueve, ¿no? O sea, se promueve la honestidad, se promueve la ayuda al prójimo, se promueve hablar con la verdad. ¿Por qué? Porque precisamente, innatamente tenemos nosotros esa ley escrita en nuestros corazones, ¿no? Dice la Escritura. Entonces, por una parte hay quien dice que es una ilusión, o sea, ni siquiera existe. También depende de la cultura y el lugar, el contexto donde tú estés, ¿no? Número 2, hay quien dice pues que son simples errores y que pues no pasa nada. Y número 3, pues es simplemente una lucha que existe.
Ahora, en la cuestión de que una lucha entre el bien y el mal, el yin y el yang y toda esta cuestión, realmente también es una idea errónea. ¿Por qué? Porque realmente Satanás no tiene ventaja ni puede equilibrar la bondad de Dios. O sea, aunque la cultura de China sobre el yin y el yang y todo eso tiene tiene bastante similitud con la teoría cristiana, o sea, con la... Pues sí. pareciera, Pareciera. pero realmente, o sea, ahí lo que se trata es que haya como un equilibrio. Ajá, pero en sí la historia en cómo surge todo es muy muy parecida, porque se refieren en cierto punto a unos seres llamados como Adán y Eva, o sea. Pues como el enemigo siempre está copiando, ¿no? Siempre está haciendo una copia, pero no están adorando a Dios. Exactamente. El punto, a fin de cuentas, es que el mal nunca le va a ganar a Dios, porque el padre de la maldad es una criatura, es un ángel que se dejó llevar y se dejó, pues tomó decisiones en las que decidió ser vanidoso, ser soberbio, querer usurpar el lugar de Dios, pero a fin de cuentas no es todopoderoso. O sea, cuando vimos el estudio de los ángeles, vimos que no son todopoderosos, vimos que no son omnipresentes. Entonces, que tú dijeras, bueno, es una lucha entre el bien y el mal, pues no, porque realmente Satanás no tiene ni el mínimo ni la mínima posibilidad de ganarle a Dios. Y además le rinde cuentas y le pide permiso para... Influye, incluso, exactamente, o sea, vimos que él, es más, como dice, bueno, no está aquí ahorita Ania, ¿verdad? Pero vimos en unas ocasiones, y yo lo he comentado muchas veces, Satanás es más obediente incluso que nosotros, ¿verdad? Porque él no puede hacer nada si Dios no lo permite. Entonces no es como que un equilibrio o que una lucha va a ver quién gana, no. Nunca va a tener la posibilidad una criatura de ganarle es un al perro creador. faldero. Pero eso son mentiras, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, pero de alguna manera como que pensamos que es así como que, ay, esta vez ganó Satanás, esta vez ganó. No. Cuando nosotros hacemos el mal es porque nosotros lo decidimos y dejamos influenciarnos, ya sea por nosotros mismos, por nuestro contexto, por el mundo o por el mal, ¿no? Entonces, pero no es así de que la tiene, le está ganando la batalla. En ese sentido, Dios permite que esa maldad se expanda, pero a fin de cuentas ahorita estuve repasando unas clases que di hace tiempo de Apocalipsis, y a fin de cuentas, al fin de los tiempos, pues incluso cuando Jesús se acerca a los endemoniados gadarenos, por decir, cuando Jesús se acercó a los endemoniados gadarenos, que eran dos, y que tenían legiones de demonios, esta persona, los demonios, ¿qué es lo que le dicen? Es que no es el tiempo de atormentarlos, ¿no? Dice, ¿acaso has venido a atormentarnos antes de tiempo? Entonces ellos saben que Dios tiene un calendario, donde en ese calendario ellos les está permitiendo hacer ciertas cosas y les está permitiendo actuar de ciertas maneras, les está dando cierto control sobre la tierra, pero a fin de cuentas ellos saben cuál es su destino. De hecho, simplemente en los eventos finales, con la pura presencia, son fulminados, ¿verdad? Con la pura presencia de Dios, simplemente a Satanás es atado por 1000 años y no hay nadie que lo pueda soltar, ni él mismo se puede hacer una fuga tipo Chapo, así de que, ay, hizo un túnel y se le escapó a Dios. Satanás no, si está suelto es porque Dios lo quiere, y el día que esté atado por 1000 años es porque Dios también lo va a querer, e incluso dice, va a ser soltado por un poco de tiempo y luego ya va a ser lanzado al lago de fuego, ¿no? Que es para lo que se creó el lago de fuego, no para el humano, sino para los demonios y para Satanás. Entonces, bueno, son ideas que hay, ¿no? Del bien, del mal. Tengo una duda de los demonios, ¿qué son exactamente o de dónde surgieron? Bueno, no veniste a esas reuniones, pero precisamente son ángeles caídos, son ángeles que se rebelaron contra Dios. Y te paso la liga al ratito para que lo puedas checar, ¿verdad? Dice, bueno, todas estas opiniones populares están alejadas del verdadero significado del pecado. Según lo enseña la palabra de Dios en ella, el pecado es visto como, ahí tienen sus hojitas. En primer punto es errar al blanco, se los había ya mencionado la semana pasada. Y en este punto es errar al blanco, que es la palabra amartia. Ahí está. ¿Y dónde se usa esta palabra? Vamos a ver algunos ejemplos. Lo tenemos aquí en
la escritura, Juan 1:29, que ya lo tengo aquí preseleccionado. Dice así, David, léelo, por favor. Juan. Ajá. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Ok, ahí está. Hasta ahí nada más es hasta este. ahí, ok. Aquí es precisamente que quita la amartia del mundo, ¿verdad? Que quita el pecado del mundo. Otro pasaje que habla al respecto es el Romanos 8:21. El primero que lo tenga, ay no, ese es Juan, ya estoy agarrando otro. Romanos 8. Caray. Juan 8:21. Romanos, ¿no? ¿Es Juan 8? No, sí es Juan 8:21, Es Juan perdón. Sí, 8:21. dije Romanos, pero es Juan. Sí. Con razón sí lo tenía como Juan aquí. ¿Quién lo quiere leer? Yo lo tengo aquí. Acabas de participar. ¿En línea alguien que quiera leer este versículo? Juan 8:21. Voy. A ver, otra vez. Yo me voy y me buscaréis, pero vuestro pecado moriréis. A donde voy yo, a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Ok, ahí está. Y aquí menciona que el pecado menciona algunas cosas, ¿no? En este caso, el pecado Morirá. moriremos, ¿verdad? Y por ese pecado no podemos ir a donde Él está. Aunque aquí el contexto es donde está hablándoles también en el sentido de que Él iba a pasar por la cruz. Ok, entonces eso es algo que podemos ver. Pero esa es la palabra que se utiliza aquí, el pecado que mata cuando se falla al blanco. El término es inclusivo, más inclusivo de distorsión moral. En este sentido, amartia es lo que yo les había dicho, errar al blanco, fallar a lo que sí tendríamos que hacer, ¿no? Ese sería lo que es amartia. La otra que es anomía, que ya se les había dicho la semana pasada, ¿se acuerdan qué era? A ver si se acuerdan qué era anomía. Ok, anomía es anarquía o sin ley. Ok, entonces es hacer lo que uno quiere, menospreciando el consejo, la guía o la ley de Dios, ¿verdad? Y este ya lo habíamos visto, que es el versículo a memorizar, primero de Juan 3:4, que dice, ¿cómo dice? ¿Se acuerdan de primero de Juan? ¿Cómo dice? Primero de Juan. Es primero de Juan. Ujú. Es el versículo a memorizar, ya se lo tendría que haber aprendido. Ay. 3:4. Todo aquel que comete pecado. Ay, pensé que me estaban callando. Es que abrieron un refresco y... No pilla, Sí. Todo aquel que no, ¿dónde está? Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ok, vale. Fíjense, todo el que peca desobedece la ley de Dios, porque el pecado consiste en desobedecer a Dios, dice la traducción actual. Ahí la tienen en pantalla. Ok, entonces ese sería anomía, ¿verdad? Y el tercer punto que ya se les había dicho es transgredir. Ahí en la tercer espacio en blanco, ahí es transgresión. Y la palabra es parabasis. No viene ahí en sus notas, no viene la palabrita, pero se escribe parabasis. A ver, aquí, Ujú. transgresión y Parabasis, en el tercero. En el tercero es transgresión, parabasis. Entonces el primero es no hacer algo que sí tenemos que hacer. El segundo es no tomar en cuenta el consejo de Dios. Y el tercero es traspasar una línea prohibida, ¿verdad? A ver, Que ¿qué es tenemos que escribir en transgredir. la primera? Errar al blanco. En el segundo, anarquía o ley. Y en el tercero, transgredir, que la palabra original es parabasis. Y en el segundo, que es menospreciar la ley de Dios, también ahí entraría la ignorancia. Cuando una persona no se preocupa por conocer qué es lo que Dios pide, pues ahí, al no conocer, pues ahí entraría la ignorancia, ¿verdad?
Entonces, errar al blanco, anarquía o sin ley y transgresión. Errar, anarquía y transgresión. Ok. ¿Quién quiere leer lo que sigue? Dice, la Biblia enseña que... El pecado. ¿Dónde dice la Biblia enseña? Abajito. La Biblia sí. Ah, ya. Adelante. ¿Quién está en línea? Es Martita. Ajá, sí. La Biblia enseña que el pecado es... Es... Primera de Juan... Ok, es real. ¿Ah, es real? El pecado es, ahí sería la respuesta real. Y ya habíamos leído la semana pasada, primera de Juan 1.8, se los puse yo, que es donde dice, Si decimos que no tenemos si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. nos engañamos a nosotros mismos. Déjenlo pongo, nada más para que lo puedan ver. Ay, me equivoqué. Era aquí, era acá. 1.8. Fíjense, si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no decimos la verdad. Y en el 10 decía, si decimos que nunca hemos hecho lo malo, estoy en la traducción actual, déjame, me voy a la normal. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y en el 10 dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él. ¿Sí? En el 10. Le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Ahí estaba. Entonces, cuando nosotros decimos que no hemos hecho nada malo, o que no somos malos, o que no hemos hecho ninguna ofensa nunca a nadie, como hay gente que así se siente, o sea, que se siente buena, que se siente merecedora del cielo por sus actos, está negando realmente que alguna vez ha hecho algo mal. Y en este punto entraría, ¿no? Que hace a Dios mentiroso y que la verdad no está en uno. Es mejor siempre reconocer las cosas. Es como con los niños, ¿no? O sea, cuando a los niños tú le dices, oye, ¿hiciste tú esto? No. Y a veces no quieren contestar porque tienen miedo a que los regañen o a que los castiguen. Pero ya nosotros normalmente como papás les decimos, a ver, dime la verdad. Y si me dices la verdad, hay hasta en las leyes, bueno, no, aquí no sé qué tanto en México, pero creo que en Estados Unidos, por ejemplo, cuando las personas confiesan, normalmente las sentencias son menores porque confiesan sus delitos, ¿no? Hay algo así como, no me acuerdo cómo se le llama ya. Acá la sentencia es muerte por child. No sé cómo se le llama eso, ¿no? Pero es que cuando alguien, pues, ayuda a que la ley... Cuando son sobre todo cómplices, ¿no? Por ejemplo, cuando son cómplices y que alguno dice... No silencié el chat de la oración y están saliendo ahorita. ¿Y no los ven ellos? No, ¿No? Bueno. pero no sé, bueno, no sé, pero... Silencio. Okay. Se escucha como si Pero- estuviera tallando el metal contra otro metal. Ajá, No perdón. silencié el chat de la oración y aparecen las oraciones Sí. ahorita ahí. No, porque la pantalla que estoy compartiendo es la de acá. Ah. Entonces lo que ves allá es nada más para ti, Ah, en ok. tu cel, pues. Entonces, en ese sentido, es real, ¿no? Podemos ver aquí que es real, que causa, ahí vamos a poner, la muerte. Ya vimos en otros pasajes, de hecho lo dice en el 6.23, que lo vamos a ver, y en el 1.15. Romanos 6.23, ¿quién lo lee? Es hasta de memoria, casi. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí está, ¿verdad? La paga del pecado, o sea, la consecuencia, el alcance, lo que sucede cuando nosotros, con la primera ofensa que nosotros hicimos hacia el cielo o hacia un prójimo, nosotros ya automáticamente tenemos esta consecuencia en nuestra vida, ¿verdad? Eso es lo que nosotros tenemos de esta forma. Ahora, en este sentido, desde Adán, la muerte física entró. Y por eso todos los seres humanos nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Entonces, algunos alcanzan a reproducirse, otros no. Algunos se mueren antes de reproducirse. Pero el punto importante también es que hay una segunda muerte que se le llama la muerte espiritual. Entonces, esa muerte espiritual es la condición natural que tenemos
sin estar reconciliados con Dios. Y ahorita vamos a ver cuál es nuestra condición, ¿no? ¿Cuál es esa condición? No creo que lo alcancemos a ver hoy, pero la próxima semana sí lo alcanzamos a ver. El otro versículo era Santiago 1:15. ¿Quién lo tiene? Pues yo lo tengo, pero no sé si viene. Adelante, adelante. Dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Ahí está, estamos viendo que produce muerte, ¿verdad? Muerte. Entonces, aquí es más o menos como un poquito el proceso de cómo es que nosotros llegamos a hacer ofensas. ¿Ok? Y ahorita vamos a regresar en un ratito en estos pasajes, pero si se fijan aquí dice desde el 14. Aquí está como que el flujograma de cómo caemos, ¿no? Dice, sino cada uno, dice, desde el 13 dice, Dios no, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Entonces la tentación nunca viene de Dios, ¿ok? Dios no nos mete en tentación. Aquí dice qué es lo que nos mete en tentación. Ahora, ¿la tentación es pecado, es maldad o no? ¿La tentación es pecado, maldad o no? El pecado, tentación. Ajá. O sea, nada más la tentación. La tentación. ¿La tentación es mala o no? ¿O infringe o no infringe la tentación? Pues la tentación sí es mala, porque a veces te gana más la tentación que... Yo te digo. A ver, ¿qué Sí, opinan? gana más la tentación. ¿Qué opinan en línea? Ok, a ver, ¿qué dicen por allá? Pero bueno, claro, también cuando ya eres consciente de que ser tentado vas a pecar, te detienes. Sabes las consecuencias a veces, dependiendo, ¿no? ¿Qué opinan? Dependiendo mi estado de ánimo, Creo ¿no? que la tentación, Depende qué edad tenga la tentación, ¿verdad? También. ¿Qué medidas tenga la tentación? ¿Cuánta lana tenga la tentación? Miren. A ver. Sí, según mi estado de ánimo. A ver, por allá, ¿qué ibas a decir, Martita? Martita. yo creo que la tentación, Es Esme, perdón, pensé que era de yo Martita. creo que la tentación no entra como que, o sea, no entra en si es pecado o no, yo creo, o sea, porque lo que realmente se convierte en pecado es la consecuencia de si caes en la tentación o no, porque, o sea, bueno, yo creo pues que no, Yo veo o también. sea, no es pecado, porque pues ahí está, o sea, eso siempre va a estar ahí, pero pues de nosotros depende si caemos o no, y entonces ya incurrimos en un pecado. Exactamente. Muy ¿Ibas bien. a, Sí, ¿no? David? ¿Ibas a comentar algo? Que la panadería está llena de tentaciones. La panadería está llena de tentaciones, sí. Ay, esa siempre. Creo que sí entendí. Ok. Sí, pues es que Sí, dependiendo la de hecho, tentación, se vuelve un accidente. De hecho, precisamente, o sea, sí, tiene razón Esme. La tentación es la posibilidad de caer en una ofensa, ¿ok? Es la posibilidad de. Y ahí es donde precisamente entra la capacidad de nosotros, el conocimiento de la palabra, el conocimiento de lo que es bueno y lo que es malo, donde nosotros ya ejercemos discernimos lo que es bueno y no, y ahí podemos caer o no. Jesús fue tentado, ¿ok? En Mateo 4, él fue tentado en el desierto. Pero no pecó. Entonces, si la tentación fuera maldad, pues entonces ya hubo maldad en Jesús. Si no, maldad, hubiera no. habido maldad o haber sido una ofensa. En este caso, es la posibilidad de. Es como una. Es como una Y en el camino, ¿no? Entonces, llegas a una bifurcación en la carretera y tienes la posibilidad de tomar para acá o de tomar para acá. Y algo muy hermoso, que no me acuerdo si viene aquí en uno de la lección, déjeme decir, no viene, a lo mejor ya me voy a adelantar, pero creo que no viene en la lección, es que precisamente cuando nosotros estamos en esa posibilidad, una promesa que tenemos de Dios es que siempre tenemos una salida que Él nos pone. Lo dice en Corintios 10, creo que es en Primera de Corintios 10. Déjame acuerdo qué porción es exactamente. A ver, espérame, déjame buscarlo acá en mi Biblia porque a veces es más fácil acá. Iván, voy por algo a la farmacia.
Sí, sí, adelante. Fíjense bien, en Primera de Corintios No, me voy por mi dinero a mi casa. 10 dice... A ver, déjame lo busco con el buscador. ¿No es el 13? Ah, entonces me acuerdo. Punto salida. Déjame ver si traigo algo. Si quieres, no hace falta nada, David. Vente mejor para que no te pierdas. Dicen, es el 13. Es el 13, No ok. una tentación que no sea humana, pero que es Dios. Exactamente, Que no os ok. dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida. Aquí está. Fíjense la promesa que tenemos. Como creyentes, fíjense, dice, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Entonces, si tú dices, ay, es que esta tentación sí fue sobrenatural y es de otro mundo, por eso no la pude resistir. Mentira, ¿verdad? O sea, dice, toda tentación es humana. Y dice, y fiel es Dios, que no nos deja ser tentado más de lo que puede resistir. Entonces, toda tentación que llega a tu vida, Dios la permite porque sabe que la puedes pasar. O sea, toda prueba que llega a tu vida es puesta única y exclusivamente porque sabe que la puedes pasar. Y por si hubiera alguna duda o algún pretexto más, o sea, no hay nada sobrenatural o cosas así que son insoportables para un humano. Es autorizada por Dios porque sabe que la puedes resistir. ¿Y los que no se la pasan qué? Y por si fuera poco, dice, sino que además da juntamente con la tentación la salida para que puedas soportar. O sea, entonces tienes tres opciones. O sea, no te pone algo que no sea soportable por un humano. Número 2, no te pone algo que no puedes soportar tú específicamente. Y número 3, da una salida. Entonces siempre vas a llegar a ese punto y no es como un callejón cerrado donde dices, ching, ya llegué aquí, entonces ya no tengo para dónde irme. No, ahí siempre va a haber una puertita ahí que dice, por aquí no puedo salir. Pero, ¿por qué no? ¿Por qué caemos entonces? Entonces la taquería no es de Dios. Es el paso que viene, ¿no? Exactamente, entonces caemos porque realmente, pues, porque queremos caer. Dice, no va uno caminando así de repente, ¡ay, me tropecé! ¿No? Entonces, aquí vamos a ver qué es lo que sucede. Aquí está Santiago, el apóstol Santiago nos explica qué es lo que pasa con nosotros, ¿no? Dice, aquí usa palabras medias raras, pero vamos a leer primero la versión tradicional y luego vamos a leer una versión más entendida. Medias raras, eso sí parece. Dice, fíjense bien, ninguno, sino que cada uno, Dios no tienta a nadie, dice, sino que cada uno te incluye a ti. Cuando dice cada uno, ¿crees que se refiere a ti? ¿A quién se refiere? Pues a cada uno, o sea, a todos, ¿verdad? Es tentado cuando de su propia concupiscencia, palabra rara, es atraído y es seducido. Entonces la concupiscencia, después de haber concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Ok, ahí está el orden. Vamos a verlo en español, en una versión más actual, ¿no? Primero vamos a irnos a la NTV. Dice, cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios me está tentando, Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. Dice, la tentación viene de nuestros propios deseos, la concupiscencia son nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado cuando se le deja crecer, da luz la muerte. A ver, vamos a ver la actual, a ver cómo dice. O la NTV dice, todo lo contrario, esa es la NBI, todo lo contrario, cada uno es tentado cuando de sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Y cuando el deseo concebido engendra el pecado, y el pecado una vez que ha sido consumado da luz la muerte. Básicamente lo mismo. La actual va a ser un poquito más distinta, a ver cómo viene. Dice al contrario, cuando somos tentados son nuestros propios deseos los que nos arrastran y dominan. Los malos deseos nos llevan a pecar, y cuando vivimos solo para hacer lo malo, ofender o pecar, lo único que nos espera es la muerte eterna. Aquí se agrega la palabra eterna. Entonces,
Dice, mis queridos hermanos, no sean tontos ni se engañen ustedes mismos. Eso dijo Santiago, yo no le estoy diciendo eso, ¿eh? Dios nunca cambia, fue Dios quien creó todas las estrellas del cielo y que nos da todo lo bueno y todo lo perfecto. Ok, ahí está. Entonces, eso, ahí está un poquito de lo que no, entonces dice, produce la muerte, también déjame ver la respuesta aquí. Entonces va a ser gloriosa muerte. No, pues no. No, pues no. O sea, venga, es que no. No, ¿cómo va a ser glorioso? Dice, el pecado nos separa. Ajá, de Dios. ¿Verdad? Nos separa. Hay una división, dice, entre Dios y nosotros. Dice, la semana pasada, acuérdense que vimos también el que dice que somos, por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios, destituidos, Entonces, separados. No separa. Nos separa o nos destituye. Y en Isaías 59:1, quien lo encuentre primero lo puede leer. Isaías 59:1 dice lo siguiente. 51:9. 59. 50. Ay, sí, es 59. 1 y 2. Ya lo tengo. Ah, sí, Ajá. pues, ándale. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros, y vuestro Dios y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Ok, yo les había dicho, ¿no? Que cuando nosotros tenemos pecado en nuestra vida, en realidad Dios voltea el rostro, ni siquiera nos escucha. En el sentido de que una persona, cuando hace, como di el tema en la oración recuerdan que di el tema de cuál era el detonante y el combustible en la oración. Y el detonante precisamente es cuando tú por primera vez te arrepientes y hablas con Dios y le dices, perdóname. O sea, reconoces esto que tenemos, esta naturaleza, estas actitudes que tenemos, las reconoces y le pides perdón y aceptas la salvación que te dio gratuita por medio de su Hijo. En ese momento fue cuando se detonó tu primera oración. Fue apenas la primera oración que Dios escuchó. Todo lo que tú le dijiste a Dios antes de haber reconocido o haber recibido a Jesús en tu vida, haber entendido que Él es la única manera de salvarte, todo lo que dices ni siquiera fue oído, porque dice que por nuestras iniquidades Él voltea su rostro para no oírte. O sea, literalmente Dios sí te voltea la cara. Mientras tengas maldad, Sí, no, te aplica la de no oigo, soy de pan, no tengo orejas de pescado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él no se tiene contacto con nuestra maldad. Él no tiene contacto con nuestras ofensas, no puede tener contacto con nuestras ofensas. Y hasta que no arreglemos la situación de nuestras ofensas hacia Él y hacia hasta nuestro prójimo, pues dice que voltea su rostro. Dice, han hecho ocultar de vosotros su rostro y para no oír. O sea, y te dice, no nomás se voltea y te escucha, ¿no? Porque a veces nosotros estamos así como que nos volteamos, pero ahí estamos oyendo, ¿no? Y estamos así como que echándonos el chisme. Pero a veces Dios te dice que se voltea y no te escucha. Esa es una primera situación. Ya se va dando un panorama de lo que es la gravedad de esta situación, ¿no? De esto. Entonces, en la lección menciona aquí, dice, nos separa, ya lo vimos ahí en Isaías, y es ofensivo y doloroso para él, ¿no? Jeremías 13:17. David, ¿lo puedes leer tú Jeremías. Sí, aquí está. Mas si no oyereis esto, en secreto llora mi alma a causa de vuestra soberbia, y llorando amargamente se desharán mis ojos en lágrimas, porque el rebaño de Jehová fue hecho cautivo. Ok, entonces llora. Dice, dad gloria a Jehová vuestro Dios antes que haga venir tinieblas y antes que vuestros pies tropiecen en montes de oscuridad y esperéis luz y os la vuelva en sombra de muerte y en tinieblas. Mas si no oyeres esto, en secreto llorará mi alma, ¿verdad? Por la soberbia y todo esto. Entonces es ofensivo. Ese es el profeta de Dios, es Jeremías el que está escribiendo. Y él dice, ¿qué es lo que le causa? ¿No? Le causa Tristeza. tristeza, le causa dolor.
Entonces, eso es algo que podemos ver, ¿no? Que en el caso de, ya habíamos visto, acuérdense Génesis 6, ¿recuerdan Génesis 6, 5? Donde precisamente acorta el tiempo de vida Dios, de los seres humanos, ¿no? Y lo hace ¿por qué? Porque ve que la maldad de ellas es mucho. Dice, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de su pensamiento, de sus pensamientos del corazón era de continuo mal. Y dice en el 6, se arrepintió de Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Ahí estamos viendo, ¿no? Le duele en su corazón ver la maldad. Las ofensas que nosotros nos hacemos entre nosotros y que le hacemos a él, le duelen en su corazón. Ahora, si Dios es espíritu, ¿cómo le duele en el corazón? Bueno, a fin de cuentas es como nosotros, ¿no? Hay veces que hay cosas que te causan un dolor, aunque no es algo físico, es algo como que en tu interior, en tu mente, en tu tristeza, ¿no? En tu alma. Necesito dormir, necesito respuestas. Ok, entonces ahí está, es doloroso y es ofensivo. Incluso fíjense lo que dice, ¿no? En Efesios, esas son notas adicionales, son versículos adicionales que pueden poner ahí. Ese es Génesis 5, 6, Génesis 6, 5 y 6, el que les leí de Génesis. Y el otro que vamos a ver aquí es Efesios 4, 30, que dice así. ¿Quién lo quiere leer? O alguien en línea para que se hagan acto de presencia, por favor. Desde el 29 para como agarrar el contexto. ¿Se escucha ahí alguien que está...? Voy. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Este es como que la versión bíblica de aquel dicho de Bambi. ¿Se acuerdan de Bambi y de tambor? Sí. ¿Se acuerdan que decía, si al hablar no has de agradar, te será mejor callar? Ya me acordé. Es la versión bíblica que así le decía a su papá a Tambor, el conejito de Bambi, ¿verdad? Aquí está la versión bíblica, dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la necesaria para la necesaria edificación. Es la versión Disney. Ok, y el 30, ¿qué es lo que nos compete, no? ¿Qué dice el 30? Yo no traigo copete. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Ok, ahí está. No contristéis. Ahora, ¿qué es contristar? Ahí dice de adelante, quítese de ustedes amargura, enojo, gritería, maledicencia, toda malicia. En ese contexto está diciendo esto, ¿no? ¿Qué es contristar? Tristeza. A ver, Como afligir. mis sabias aquí. A ver, Vamos a ver otras versiones, pues así. ya nos dijeron, No decepciones, no entristezcas. Ok, vamos a ver, dice, por ejemplo, miren, la traducción, es buena onda, hermano. la latinoamericana dice, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios. En inglés sería grieve. No sé qué significa en inglés. Dice, en la latinoamericana dice, entristezcáis al Espíritu Santo con el que fuiste sellados. Creo que... No entristezcan, no agravien. La NBI dice, no agravien al Espíritu Santo. Luego dice uno, se me rompió el corazón, ¿no? También. La traducción actual, no hagan que se ponga triste el Espíritu Santo de Dios, que es como un sello de identidad que Dios puso en ustedes, para reconocerlos cuando llegue el día en que para siempre serán liberados del pecado. Ok, a mí por eso me gusta mucho la actual, siempre es muy sencillita. Aunque digo, de repente, pues sí es bueno siempre tener varias para poder entender mejor, ¿no? Entonces ahí está. Entonces, causa dolor, causa tristeza. La lección, sigue leyendo por ahí, Chava, la lección, estamos en las hojas ahora. De hecho, grieve es contristéis en español. Pues mira. ¿Cómo dices?
Grieve es contristar en español. O sea, nos quedamos en las mismas, ¿verdad? Mira, ¿En dónde? tienes alternativas. Sí, ¿puedes leer la pantalla, porfa? Sí. El pecado. El Va a leer Chava, pongan atención, por favor. El pecado es la naturaleza injusta del hombre que lo hace. Tener actitudes, aquí sería, tener actitudes y cometer actos Contrarios al carácter santo de Dios. El pecado trasciende. Entonces lo hace tener actitudes y cometer actos cometer actos contrarios al carácter santo de Dios. El pecado trasciende en el que en el espíritu, en el tiempo. en el tiempo. Y su carácter perverso supera cualquier suposición. El pecado no solo afecta al que peca de manera Deliberada. Sino que se caracteriza por la ofensa que hace a Dios, porque Desprecia desprecia los derechos del Creador, quebranta su santa ley y corrompe su posición. Ok, ahí está. Es una frase muy pues trágica, ¿verdad? Sí. Es trágica y fuerte, pero es una realidad. Entonces, estas lecciones normalmente lo dejan uno medio deprimido, déjenme confesarles que lo dejan uno medio así como que, ay, soy de lo peor, soy lo peor. No, pero sí, o sea, Me atoré en donde dice, el pecado trasciende en el... Tiempo. Ah, gracias. yo decía que cuando está uno pues con la tentación y si se recuerda uno esto del dolor que le causa a uno a Dios, pues yo pienso que sí es una buena forma de... Sí, exactamente, ¿no? Pues, de dirigirse Ahorita mismo a Dios. debería tener una migraña. Pero... Hay una idea que a mí nunca que yo normalmente hay personas que se acercan a Dios, bueno, muchos de nosotros nos acercamos a Dios por su amor. No, pues, no. Y hay gente que dice, la persona que se acerca a Dios debe de ser porque entiende su amor y se acerca a Él. No porque de repente como que hubo, o hay un grupo, o hubo un tiempo donde se acercaban a Dios. donde se hacía mucho énfasis en el castigo eterno en el infierno, ¿no? Entonces es como que la gente dice, te vas a ir al infierno, te vas a morir, vas a sufrir toda la eternidad. Entonces, como que era por medio del temor al castigo, llevar a la gente a Dios. Y en lugar de hablar del amor de Dios, de su perdón, de su aceptación, de todo eso, eso se le llama a lo mejor, yo lo entiendo que es como que le decían agarrarse a la gente a bibliazos, ¿no? Entonces, con medio de amenazas, con miedo, con coerción al castigo. Yo de mi parte, creo que tiene que ser como que algo equilibrado. Tienes que entender que sí hay una consecuencia para que puedas sentir la necesidad de ese doctor, de ese rescate. Porque también está el otro lado, donde nada más te dicen, Dios es amor, y Dios es amor, y Dios... Y es el lado de un Dios, pues todo amor, todo bondad, que no toma en cuenta que es injusto porque nunca va a castigar la maldad. Entonces, es como que los extremos que los usa muy bien el enemigo número uno, para que la gente diga, no, Dios es tan amoroso que al final nos va a perdonar a todos. Sí, Dios es muy amoroso, pero también es justo. Sí. Entonces tenemos que entender el lado de este lado, el lado de las consecuencias de nuestros actos, que si no buscamos la manera de, permíteme, David, te doy la palabra, que si no entendemos la manera que se pueda solucionar, pues nos va a tocar, luego le va a tocar al que no tenga esta solución, ¿no? ¿Querías comentar algo, David? Perdón. ¿Qué? Lo que quería decir
Pues ya se me olvidó. Bueno, ahorita te acuerdas. O cuando pasa así, si me tarda un poquito en darte la palabra, anótalo rápido para que no se te olvide. Entonces, en ese sentido, hay gente que dice, no, a la gente se le tiene que traer con amor. Porque como dicen por ahí, ¿no? Dice, atrae más la miel que la hiel. Es un dicho, ¿no? Atrae más la hiel no, la miel que la hiel. O sea, pero también yo creo que sí hay personas que se han acercado a Dios por el miedo a las consecuencias. Y eso es una manera válida también. Y ya, obviamente, cuando se acercan a Dios por miedo a las consecuencias, se dan cuenta del gran amor y lo que Dios ofrece, dices, bueno, ya te das cuenta de su amor y quita todo temor y viene todo lo que te da Él, ¿no? Toda esa paz que promete. Ahora sí, David, perdón. No es por ofender a católicos ni nada por el estilo, pero los sacerdotes, por ejemplo, que te dicen, si no haces caso a Dios y no sé qué tanto con la cruz ahí, si no haces caso a Dios, Satanás te va a poseer y no sé qué tanto, te vas a ir al infierno, mientras están gritando algo así. Ok. ¿A ti te ha tocado algo así? Me ha tocado ver, una vez estuve en la misa, una amiga, y me tocó ver algo así. Ok. Entonces, pues sí es una verdad, entonces, pero hay que saber no utilizarlo de tal manera de... Pues yo sí creo que gente puede venir por temor, yo siempre lo he dicho. Sí, pero no. Pero no es Lo viable, lo que es, ¿no? Principalmente. Es que yo creo que históricamente se usó mucho eso, pero no para llevar a la gente a Dios, sino para así controlar a la gente y sacarle dinero en ese sentido, ¿no? En la religión a lo largo de la historia sí ha utilizado el miedo y yo soy el administrador del amor de Dios y si tú no haces esto y si no te controlo, pues tú no tienes esto, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que más bien históricamente ha sucedido, ¿no? Que se manipuló la información y de esa manera pues ahí sí. Por eso mucha gente dice, eso del infierno es puro cuento, nomás te quieren asustar para obtener un beneficio por cierta religión, ¿no? Porque en cierta forma es cierto. Entonces, pero si es cierto eso, bueno, pero la gente ya dice, no, prefiero no preocuparme. Los testigos de Jehová no creen en el infierno, que no hay un infierno. ¿Que no creen? No, sí. Yo digo, oye, pues bueno, ¿a dónde te vas a ir entonces? A lo que conozco, porque no soy un experto en religiones, pero en todas, pero a lo que sé, ellos creen que al fin, que toda la humanidad va a ir mejorando hasta que todo se haga como el cielo. Que el cielo es en la tierra en base a una mejora moral del hombre. Al comportamiento que va a ir mejorando y cada vez vamos a ir siendo más buenos, más conscientes, más santos y vamos a llegar al cielo en la tierra. Y es cuando es lo que más o menos capto que ellos esperan, esa es la esperanza de ellos. Por eso, a mí nunca me ha tocado uno. Por eso se llama la Biblia de ellos la Biblia del Nuevo Mundo, porque es el mismo mundo pero mejorado. No es que es destruido la maldad y es establecido un nuevo mundo por Dios, sino que es más bien vamos a llegar a ser tan buenos que el cielo va a llegar aquí porque la humanidad va a ir mejorando. Pero vemos que es todo lo contrario, ¿no? Ya en la realidad vemos que es todo lo contrario. Bueno, entonces, estábamos entrando en la definición general con respecto al pecado personal incluye dos aspectos. ¿Cómo vamos de tiempo? Déjenme ver. Vamos lentos porque empezamos tarde, pero voy a ir aquí más rapidito. Entonces aquí dice, estábamos acá. Contra Dios se ilustra con términos como Jeremías 14:20 y Romanos 1:18. Vamos a buscarlo. Alguien que lea en línea Jeremías. Ya lo tenía por aquí, ya ahorita que me acuerdo. Jeremías 14:20. En línea, ¿quién lo quiere leer? Yo lo leo. 14:20. Dice, reconocemos a Jehová nuestra impiedad, la iniquidad de nuestros padres, porque contra ti hemos pecado. Ahí está, ¿verdad? Dice, el término sería como impiedad. ¿Qué es impiedad? Falta de piedad.
Aquí ponemos impiedad. Ajá, sería Parece, impiedad. parece que alguien con dislexia se inventó eso. Impiedad es, impío es alguien que no tiene piedad. Pío es de piedad. Impío es alguien que no tiene piedad. Y aquí también menciona la palabra iniquidad, la pudiéramos poner también las dos, ¿verdad? Iniquidad. En Romanos 1:8, 1:18. 1:18, ya lo tenía ahí. Usa la misma palabra. ¿Quién la lee? ¿Aquí? ¿O alguien aquí en local? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ok, ahí está. Dice, ahora, aquí vemos una cara de Dios que normalmente no nos gusta y a lo mejor ni la conocíamos, ¿no? Dice, la ira de Dios. O sea, existe una ira de Dios. Y se revela desde el cielo contra la piedad e injusticia de los hombres. Entonces, aquellos que dicen, no, es que Dios solo es amor, esto es el Nuevo Testamento. Es que dicen, es que en el Antiguo Testamento Dios era bien castigador y era así. Angie le decía en el ámbito del saben que Angie ella fue religiosa casi 6 años. Ella le decía que le decían el Dios del garrote. A Dios en el Antiguo Testamento le decían el Dios del garrote. Porque sí demostraba su ira y sí castigaba. Y Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Lo que pasa es que estamos en una etapa o un periodo donde nos está haciendo pacientes. ¿Me explico? No es de que Dios es amor y que a fin de cuentas a todos nos perdona, no. Dios es justo también. Entonces, en esa justicia llegará el momento donde Él va a derramar pues las cosas que Él tiene que hacer. Ya se le anda quemando la pila. Bueno, si se corta la cámara ya no lo van a ver, ¿eh? Pero bueno, ahí estamos. Entonces, fíjense qué interesante. Oye, por cierto que no aparecen aquí. Acá está la pues a ver hasta cuánto aguanta. El enfoque está muy padre. Es que tiene autofocus. Okay. Entonces, regresando al punto, entonces, pues vemos a lo mejor algo que no nos gusta, ¿no? Y a veces a mí me da miedo que la gente se espante cuando lee esto y que no quiera acercarse, pero fuera de que te des cuenta de que Dios es justo y que Dios va a hacer con las personas que hacemos maldad justicia, pues es lo que nos tendría que llevar a recurrir a su misericordia, ¿no? Eso es lo importante de esto. Entonces el punto sería impiedad. Levítico 21:6 es otra palabra que vamos a buscar aquí. Levítico 21:6 para contestar la segunda respuesta. El pecado de Dios se ilustra con términos como impiedad, iniquidad, y Levítico 6 nos dice que como santos serán a su Dios y no profanarán el nombre de su Dios, porque las ofrendas encendidas para Jehová y el pan de su Dios ofrecen, por tanto serán santos. Ok, entonces aquí utiliza una palabrita que ofende a Dios. ¿Cuál será? ¿Cuál es el mandato ahí? ¿Lo encuentras, David? ¿Lo encuentras? ¿Sabes? ¿En qué sentido? Es esta, mira. Profanar. Exactamente, y es impiedad, profanación. Es una palabra, pues que también es algo religiosa. ¿Podemos profanar? Ajá, sería profanar. Si quieren podemos comparar otras versiones, dice no profanarán. También en inglés dice profan. No profanarán. Todas las versiones dicen profanar. Dice, la NTV dice, deben ser apartados como santos para su Dios y nunca deshonrar. Es un sinónimo. Profanar es deshonrar. Profanar en NBI también. Y la actual, vamos a ver qué dice la actual, dice, ustedes están consagrados a mi servicio, así que deben obedecerme siempre. Deben de ser diferentes porque ustedes presentan el pan, las ofrendas que se queman menor. Entonces pues si lo que dice es deben obedecerme siempre, también sería como desobediencia. Los sinónimos en otras versiones serían deshonrar y desobedecer.
Terminamos ya con estas dos para ya irnos al descanso. Pecado contra la ley, ok, entonces contra Dios es impiedad y profanar o deshonrar. Pecado contra la ley sería Romanos 5:19, que dice que sería 5:19. Aquí está. Ok, ya me acordé, ya lo hemos leído en las lecturas de la semana pasada. Yo creo que el fruto que comió Adán es una roca acá. ¿Puedes leerlo? ¿Tú? 5:19. Porque así como la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Ajá, los muchos serán constituidos justos. Aquí está, ¿verdad? Básicamente las dos de las grandes, hay algo que se llaman imputaciones. ¿Se acuerdan de lo que viene siendo las imputaciones? Sí, menos Angie. A ver, Domi, ¿te acuerdas lo que son las tres grandes imputaciones? Imputaciones, ¿O qué es imputación en sentido bíblico? que... No me vayan a salir con grosería. No, que... Bueno, lo tiene en la punta de la lengua. Sí, Lo tiene en la punta de la lengua. Imputación es algo que le fue puesto a alguien, ¿ok? Y históricamente son tres grandes imputaciones. Teológicamente es tres cosas grandes que se le fueron puestas a alguien. ¿Cuáles son estas? La primera imputación grande histórica es la de la humanidad. ¿Me explico? ¿La de qué? La de Adán, la de la humanidad, que es esta. La desobediencia. Los muchos fueron constituidos pecadores. Esa fue la desobediencia de Adán, fue imputada a toda la humanidad. O sea, por cómo nosotros fuimos constituidos pecadores. Y ahí muchos dijimos, y alguna vez les dije, ¿por qué nosotros estamos pagando? O sea, no sé si les decía, ¿alguna vez pensaron esto? ¿Por qué nosotros estamos pagando por algo que hicieron nuestros padres Adán y Eva? ¿Por qué estamos pagando? Pues esa es la primera gran imputación. La segunda gran imputación, la tercera está aquí, me voy a saltar la 2. Dice, la desobediencia de un hombre, muchos se constituyeron pecadores, pero dice, pero por la obediencia de uno, los muchos fueron constituidos justos. ¿Cuál fue la obediencia de uno? Jesús obedeció por nosotros y su obediencia es aplicada de igual manera a nosotros, ¿ok? Cuando nosotros creímos. ¿Cuál será la intermedia? Hay una intermedia entre estas dos. Falta un eslabón en estos dos enlaces. La imputación intermedia es la maldad por la desobediencia, por el pecado de Adán, entró al mundo el pecado, ¿ok? Y la muerte. Por la obediencia de Jesús entró la justicia, la justificación y la vida. El enlace que falta aquí, el eslabón que falta en esta cadena, es la imputación de nuestra maldad a Jesús. Todo el pecado de la humanidad fue puesta en Jesús para ser castigado en la cruz. Esas son las tres grandes imputaciones. La maldad, el pecado, la desobediencia de Adán hacia la humanidad. El pecado de la humanidad hacia Jesús, y en esa obediencia su bondad o su justicia regresa a la humanidad. Esas son, ahí están, las tres grandes imputaciones o los tres grandes cargos que se les hicieron, los tres grandes cargos históricos, ¿no? Podríamos llamarlos, para quitar el lenguaje teológico o religioso. Entonces, aquí está, dice, la desobediencia de un hombre, todos fueron constituidos pecadores. Aquí la palabra sería la desobediencia, también se le llama desobediencia. En Romanos 5:19. En Romanos 5:19 y Nehemías 9:26, ya para finalizar. Ya estuvo medio denso, medio pesadona la lección, o no sé cómo se les hizo. ¿Verdad? Eso significa que nos quedan 10 minutos. Lo más ruidoso posible. Ok. Dice Nehemías 9:26, dice,
¿Quién lo lee? Angie. Nehemías 9:26. Para que participes también. Es probable que el video salga con copyright y se elimine solo por la canción. 9:26. Poquita nada. Una vez me pasó con uno. Estoy en la NTV. Dice, sin embargo, a pesar de todo esto, fueron desobedientes y se rebelaron contra ti. Dieron la espalda a tu ley, mataron a tus profetas, quienes les advertían que volvieran a ti, y cometieron terribles blasfemias. Ok, ahí está. Entonces ahí es. La palabra específica que estamos buscando es, vamos a buscarlo ahora en Isaías 1:2. Isaías 1. Ah, caray. ¿Era 1:2? Sí, bueno, dice 1, 2. Sí. Ok, déjame lo pongo aquí. 1:2, no lo tenía. Escuchen, oh cielos. Presta atención, oh tierra. Esto dice el Señor. Los hijos que crié y cuidé se han rebelado contra mí. Ahí está. ¿Cuál será la ofensa ahí? Rebelados. Rebelión, ¿verdad? Entonces ahí está. Impiedad, maldad, iniquidad, profanar o deshonrar, desobedecer y rebelarse. Esas son como que las características que tenemos. Que También es el provocar a ira, como dice la Reina Valera. Deshonra. Pero que provocaron a ira sí. y se Acá dice. rebelaron contra ti. Pero fíjense qué interesante. Crié hijos y los engrandecí y se rebelaron contra mí. ¿Dónde he visto esta película? No entiendo. ¿Dónde he visto esta película? Digo, yo lo digo de mí hacia mi mamá. Lo digo de mí hacia mi mamá. ¿Cuántas veces me le rebelé, no? Le desobedecí. Todos. Y luego después nuestros hijos también, que de repente nos... Bueno, eso es un poquito. Les digo, estas lecciones son difíciles, son confrontativas, son duras. No nos gusta que nos pisen los callos, como decimos. Y Oye, Iván, perdón, el número 2 no me quedó claro. El eslabón. Ah, ok. ¿Podría repetirlo, por favor? Sí, claro que sí. Mira, cuando el 1 y el 3 sí lo entendiste, ¿no? O sea que por desobedeció a Adán y todos nos constituimos pecadores. Esa es la primera. Sí, ese sí. Ajá. Cuando obedece a Jesús, también nosotros, al momento de creer en Él o tener fe en Él, su obediencia trae la justicia para nosotros. ¿Me explico? Ok, ajá. El intermedio que falta es, para que esto se pudiera llevar a cabo, a Jesús se le tuvo que cargar el pecado de la humanidad. Y esa es la imputación. Cuando a Jesús en su cuerpo le fue puesto toda la maldad, todas las ofensas de la humanidad de todos los tiempos. De todos los tiempos. Esta es la más maravillosa de las tres. Porque Él voluntariamente dejó que se le pusiera la maldad a Él. Se le imputó el pecado de la humanidad. ¿Me explico? Esa maldad que teníamos todos nosotros se le puso a Él y a él se le castigó. Entonces, el punto aquí es, lo importante de esto es lo siguiente, que la maldad que tú y yo hicimos es una realidad. Lo vimos ahí que el pecado es real, ¿no? Nuestras ofensas son... Y delante de un Dios santo nos separan. Cuando nosotros nos damos cuenta de esto, y Dios, y como una obra buena no quita una obra mala, sino que la consecuencia de una obra mala es que pues nosotros somos transgresores, que somos culpables y tendríamos que tener una consecuencia. Dios desde antes de la fundación del mundo dijo, bueno, lo que yo voy a hacer es, voy a castigar esa maldad. Dios sí castigó, o sea, a ti y a mí, a Chava, a Iván, a David, a todos aquí, nos declaró culpables. Sin embargo, al momento de castigar,
al momento de aplicar la consecuencia, se pone Jesús en nuestro lugar como sustituto. Eso se le llama teológicamente la expiación sustitutiva, y pues de manera entendible es pues un doble. Ahora sí que utilizó un doble para la escena del castigo con nosotros, de toda la humanidad. Correcto. Ahí entonces la maldad se puso sobre él, Dios castiga y de esta manera no viola su justicia. Porque si él permitiera que la maldad entrara o se acercara a él, pues él estaría violando su santidad. No puede estar algo malo o no puede estar una ofensa delante de él. No puede estar lo impuro delante de él. Ajá. Siento puro, y nuestra impureza es lo que nos impide acercarnos a él. Entonces lo que hizo es puso la maldad en Jesús, la castigó, y de esa manera ya esa maldad que nosotros teníamos, esas ofensas, todas nuestras ofensas fueron castigadas, por eso están perdonadas, porque ya fueron pagadas las consecuencias por ellas. Entonces fueron borradas. ¿Me explico? Que Jesús pagó por nosotros. Exactamente. Como Entonces, tener una cubeta con agua y Okay. una jarra con agua. Le echamos el agua, por ejemplo, que traiga veneno. Que traiga veneno en el agua, se la echamos a la cubeta y le hacemos agujeros a la cubeta para que se vacíe. Bueno, pues no lo me queda muy claro, pero sí, la idea es esa. Exactamente. Entonces, alguna vez como que me tocó explicarlo, yo decía que era como un intercambio de roles, ¿no? Y les puse la otra vez unas imágenes donde les decía, miren, déjenme las tengo aquí a la mano, déjenme la busco. Se llama ofensas. En un mensaje que compartí, usé estas imágenes como para poderlo explicar. Ofensas visibles. A ver, déjeme abro la imagen. La estoy buscando, denme un segundo. A ver, caray. ¿Dónde ando? Ok. Vas a salir en YouTube. Está haciendo magia. Abrir la ubicación del archivo, a ver si le encuentro la presentación. Tengo una presentación donde son unas imágenes bien interesantes, pero a ver si encuentro no encuentro la presentación. Se supone que tenía un PPT. A ver, no, fíjate que no está, no lo encuentro. Bueno, Lo enseñas ahí en el... sí, luego se las mando. Ya se las había enseñado alguna vez, pero no estaban todos. Y yo puse unas carpetitas. De la compu. Ya ven que cuando tienes tu computadora te dice esta carpeta está vacía y todo. Entonces, haz de cuenta que yo puse una carpetita que dice mis pecados y puse una carpetita que decía santidad de Dios. Y puse unas flechitas. Entonces, la santidad o la pureza de Jesús se traslada a tu carpeta y tu carpeta de sus pecados es trasladada a Jesús. De tal manera que es un intercambio de roles, ¿no? O sea, tu maldad se puso en él y cuando tú crees en él, su bondad se viene hacia ti. ¿Por qué? Porque toda tu maldad ya fue puesta en él. Entonces, la pregunta aquí sería, ¿ustedes o yo tendríamos que pagar por algo que hicimos? ¿Seguro? ¿Y qué pasa si le damos a extraer al sistema Bueno, sí operativo? tendrían. ¿Tendrían que pagar por algo que hicieron? Pues no, porque ya pagó Jesús. Ah, bueno, pero estaba hablando antes ¿Me de... explico? Antes de que uno de los archivos sea un virus, ¿no? Antes sí. Antes sí, pues obviamente tenemos que llevar las consecuencias de nuestros actos, ¿no? Pero en Jesús ya no tenemos nada. Todo lo que hicimos, lo que estamos haciendo y aún los pecados que ya vamos a hacer ya fueron perdonados, ya fueron puestos en Jesús y ya fueron castigados. Entonces, no te pueden castigar por algo que ya te castigaron. O sea, si tú a tu hijo no lo dejas ver una semana la tele o no lo dejas tener la tablet por una semana porque no hizo la tarea y la semana siguiente
le dices, no puedes ver la tablet porque no hiciste la tarea. Te dice, no, ya pasó la semana, ya fue pagado mi castigo, ya no me lo puedes volver a imponer, salvo que vuelvas a repetir la infracción, ¿verdad? No, pues cuando llega su papá se detienen mis castigos y no hay castigos. Y cuando se va su papá, se retoma, ¿verdad? Hay pausa. Ajá, entonces, hay pausa. pues su papá es como Cristo, que llega y pone pausa a la condenación. En el caso de Dios te salva, pero en tu caso de tu papá nada más se mantiene. Ok, nada más lo cubre por un ratito. ¿Dudas por ahí en línea? ¿Cómo andan? ¿Alguna? ¿No se quedó claro, Esme? Todo bien. Sí, quedó bien, Iván, gracias. Órale. ¿Alguna otra duda? ¿Pregunta? No se depriman, vamos a llegar a la parte bonita. Vamos a llegar a la parte bonita donde pero fíjense, o sea, no sé si se sienten ahorita a lo mejor feo de conocer todo esto, si ya todos lo conocían o si van a veces, a lo mejor algunos ya conocían, algunos van conociendo, pero ¿cómo se siente saber esto? Perturbadores. No, a mí me da fuerza, pues, porque cuando conocí de Dios fue con amor, o sea, me atrajo su amor, me sentí atraída por su amor. Entonces, el hecho de conocer todo esto, bueno, ya lo conocía, pero el recordarlo es como volverlo a saber, o sea, me fortalece en tiempos de debilidad o yo siempre digo, como mi esposo siempre está afuera, siempre podríamos decir que a veces se siente uno solo, ¿no? Entonces, a mí me da fuerza, pues, me hace sentir pues bien, me fortalece. Sí, pero también te hace pensar en el pecado, de cómo hablas tú de las tentaciones, el de que te dejes llevar por tu concupiscencia, ¿verdad? Sí. Entonces, deseos. Vamos a ponerle deseos para entender. Pero sí te llegas a detener, pues, después de saber todo esto, de lo que contrista el corazón de Dios en los pecados que tú cometes, pues como que sí, de tanto que te ha dado Él, que sí te llegas a detener, ¿no? En las consecuencias y lo que... Tanto le pides a Dios bendición como para que tú después te salgas de la bendición y a ver Dios qué, pues eso ya fue mío, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguien más ahí? Angie. Es hora de la bendición. No, estaba en la oración. Por ahí en línea, a ver, Chava. Sí nos confronta. Que tú que eres de los más pollitos por aquí. Bueno, David también eres de los más pollitos. ¿Cómo que pollitos? Que eres los más nuevos, pues. De los más nuevos en el sentido de conocer estas cosas. Bueno, en el sentido del conocimiento de este tema. El conocimiento de este tema, sí. Pero llevo como desde los 4 años aquí. Ah, pues entonces ya nos da clases. Pues ya les vas a dar clases. Ok, entonces, porfa, repítenos los 3 puntos de Corintios 10, tú tienes tanto tiempo aquí. Llevo tiempo aquí, pero nunca pongo atención, ¿verdad? A ver, Chava, ¿tú cómo vas? A ver, ábrenos tu... Mira, sí es complicado porque, o sea, no es fácil de entender. Realmente todo de un solo jalón, pues te das cuenta que el pecado en realidad tiene muchas facetas y uno estaba pensando, ok, nada más no cumplir con la ley de Dios es estar en pecado con él, pero no, hay mucho más detrás de eso. Entonces tienes que aprender, y ahorita estoy aprendiendo de lo poco que conocía. Y ahorita ya, todavía no conozco totalmente, pero me estoy dando cuenta de muchas cosas que para mí era una ignorancia total. Y ahorita estoy aprendiendo y estoy viendo lo que no he leído de la Biblia. Entonces, para mí es importante saber y darme cuenta cómo puedo ofender a mi Dios para no hacerlo, para que Él no esté, como lo leímos, pues, que estar en pecado es estar alejado de Él. Entonces, pues, yo no quiero estar alejado de Él, al contrario, yo he recibido muchas bendiciones de Él. Así es, ¿va? Ok, alguna vez, fíjense que nos tocó tuvimos este tema,
No era un estudio tan profundo como el que estamos llevando nosotros actualmente, pero vimos estas mismas lecciones, vimos todo lo que viene siendo el pecado, la maldad y todo ese rollo. Y la vimos un 14 de febrero. Era jueves, ¿verdad? Sí. Nos tocó en un grupo hace tiempecito, creo que estaba Fede, Lupita, estaba Moni, Moni, Nidia, Isla, unos primos que ahorita viven en Estados Unidos, Javier y Jessy. Yo tengo la memoria. Y era 14 de febrero y dije, híjole, nos tocó un tema, o sea, ese día todos traían que chocolatito, todos venían bien amorosos, todos venían bien amorosos, venían bien dispuestos a disfrutar del día de la amistad y del amor y la amistad, y que nos toque ese tema, coincidió. Pero estuvo fue muy significativo, y sobre todo fue muy significativo porque ahorita Javier era un hermano unos hermanos que iban a la iglesia, ¿sí se acuerdan de Javier? El que murió de cáncer. Javier tenía cáncer, salió de una primera vez pues ahora sí que de terapia intensiva. Federico fue el que fue a hablarle de Dios estando ahí en el hospital, y se recuperó, salió y empezó a venir aquí. Y él era ingeniero y era muy escéptico, pero cuando fue Federico que fue a orar con él y a hablarle de Dios, fue cuando dijo, no, se me hace que ahora sí la cosa está grave. Y empezó a venir aquí y estuvimos teniendo varios estudios por algunos meses. Y precisamente en ese día, cuando hablamos de esto, él terminó y dice, su conclusión, o sea, poco a poquito Dios fue haciendo mucho en él, ¿no? O sea, le fue abriendo los ojos de ser un escéptico e incluso de pensar que la Biblia era, pues fantasía, básicamente, al punto donde en ese día él dice, pues entonces estamos fritos delante de Dios. Entonces, ¿qué podemos hacer? No me acuerdo muy bien su cara y su expresión o sea, todos en su rostro ese día acabaron así con la cara así, un 14 de febrero que venían con toda la intención de celebrar y estar así de súper amigochos, así acabaron con la cara de depresión, así como que, porque yo les di un viaje por toda la Biblia, de todos los lugares, de las consecuencias, cómo nos ve Dios. O sea, aquí hemos visto poquito, pero hubo un viaje hay un pasaje en Isaías dice, dice en Job, ¿quién podrá alabarse de su maldad? Dice Isaías, todos tus intentos por ganarte el amor de Dios, ay, ¿de qué me embarré? Sangre, pero no sabemos de qué. Es que aquí traigo reseco el labio. Entonces, todos sus intentos son como trapos sucios, dice Dios, ¿no? Entonces, todo ese paseo les dice en aquella ocasión, y no se me olvida la pregunta de que hizo al terminar. Javier dice, pues estamos fritos, dice. Entonces, ¿qué podemos hacer? Y yo le dije, la próxima semana vamos a ver la solución. Dije, esa es la actitud correcta. Cuando tú te das cuenta que estás en bancarrota espiritual, que no tienes la mínima posibilidad por tus propios medios y por tus propios comportamientos y por todo lo que dice esto, cuando tú te das cuenta, es el momento preciso donde Dios te dice, ok, esa es la bancarrota espiritual, es lo que te lleva a entender la salvación, el amor de Dios y la misericordia. Y así pasó, y lo bautizamos como el jueves negro, así le decimos, el jueves negro, y el jueves negro, la siguiente semana vimos ya la solución, pues ahora sí que pero Dios le dio otra oportunidad de poder escuchar. Y fue hermoso porque a los últimos días, obviamente el cáncer regresó, y pues se fue yendo hacia abajo de peso y todo, y a los últimos días que yo lo vi, fui y una paz y una tranquilidad que él tenía, porque llegó a encontrarse con Dios, creyó en él y sabía dónde iba, ¿no? Y él siempre le decía a sus hijos, agárrense de esto. Le preocupaba a su familia, obviamente, pero ya casi él nos animaba a nosotros cuando estaba en su lecho de muerte, ¿no? Le alcanzamos, murió precisamente como, ¿qué día? Como en estas fechas, como en agosto. El 1 de agosto. Y el cumpleaños el 20 de agosto, pero le celebramos su cumpleaños antes previendo de que a lo mejor no llegaba,
No, ya tiene como unos 4 años, Qué Sí, feo. le decíamos Mister Increíble porque se parecía a la familia de los Increíbles. Bueno, vamos a orar para finalizar, pero no pierdan la fe, no pierdan los ánimos con estos temas difíciles. Quedémonos con la buena noticia que vimos hoy de la tentación, de que Dios no nos tienta más de lo que podemos aguantar, que nos da una salida, que Dios y que precisamente somos tentados porque sabemos, con una tentación que sabe Dios que podemos resistir. Entonces, con una prueba, ¿va? Entonces vamos a orar. ¿Quién nos despide en oración? ¿Alguien en línea? Martita, ¿nos despides en oración? ¿O Esme? La primera que se anime. Obtiene un tamal verde. Ok. Bien, vamos a orar. Te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra que fue presentada, Señor. Gracias porque nos ayudas a entender el gran sacrificio que tú hiciste al morir en la cruz, derramar tu sangre por cada uno de nosotros. Gracias, Dios, porque este gran privilegio que tenemos de haber sido perdonados por ti, lo hiciste por nosotros, por amor a nosotros. Gracias, Dios, por este tiempo de compartir con los hermanos. Gracias, Dios, por tus enseñanzas, por cada una de las bendiciones que hemos recibido. Te agradezco mucho por la vida de Iván, de Angie. Señor, que tú les das esta sabiduría y este amor para compartir tu palabra. Gracias, Dios Todopoderoso. Permítenos una noche de descanso y que continuemos con un camino de gozo hacia ti, Señor. Bendícenos, por favor, en nombre de Cristo. Te lo ruego. Amén. 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 Vale. Buenas noches. Muchas gracias. Buen provecho. Gracias. Buenas noches. Cuando te llamas tranquila, las cosas se vienen para acá.